Filosofía en tiempos de no filosofía Parques. Bienvenidos al episodio número 31 de diciembre, último episodio del año, último día del año, último sol del año para hacer algo nuevo, diferente, y quiero desearles un buen inicio de año, buen 2025. Pero hoy nos toca hablar sobre la reflexión sobre la revolución filosófica del siglo XVIII. En anteriores episodios hemos hablado de cómo la Ilustración ha sido influenciado por los filósofos, así como el ascenso del pensamiento crítico, revolución científica y demás, en la política, por ejemplo. Sin embargo, a pesar de que ya dimos algunas reflexiones en los otros episodios, hoy vamos a sintetizar en 4 aspectos de toda esta revolución filosófica que ocurrió en el siglo XVIII. Por ejemplo, la primera es la transformación del pensamiento filosófico. La revolución filosófica rompió con moldes de autoridad dogmática, empoderando a los individuos para cuestionar y razonar. Filósofos como Kant invitaron a la humanidad a abandonar la dependencia intelectual y abrazar la autonomía del pensamiento. Y esta liberación de la mente sigue siendo un principio rector en la educación y en el progreso intelectual, lo que fue herencia de todos los filósofos racionalistas y empiristas, de todos los filósofos de este periodo moderno. Y también la segunda reflexión es el impacto en la política, y los derechos humanos, las ideas sobre el contacto con otras etnias hicieron que se hablara de este tipo de igualdad, tipo de soberanía popular y un tipo de contrato social que se materializaron en movimientos revolucionarios como la Revolución Francesa o la independencia de América. Hoy en día, conceptos como democracia, derechos humanos y la justicia social son parte de una muestra vida política de estos primeros filósofos como Montesquieu, Rousseau, Locke, que son los principales sembradores de esta nueva era en la política, en lo social. También la tercera reflexión es sobre la ciencia y la racionalidad como base del progreso. La Ilustración, como podemos intuir, también estableció las bases para el método científico, aunque ya habían ciencia por parte de los árabes, porque recordemos que Al-Farabi ya hablaba de estas matemáticas en el mundo. Podemos ver que en la Ilustración, ya con Diderot, ya se expandió ese tipo de conocimiento con sus enciclopedias, y también se buscó un conocimiento empírico, y este enfoque racionalista permitió avances que impulsaron la revolución industrial, y su legado sigue perdurando en la manera en que abordamos los problemas modernos, desde la tecnología hasta el cambio climático. Así que el progreso de la Ilustración fue muy importante en referente a la ciencia y la racionalidad. También las tensiones y las críticas que se tienen en la actualidad. Este punto de reflexión va a ser importante, dado que aunque la Ilustración nos llegó y también nosotros pensamos que la Ilustración fue un periodo menos avanzado que el nuestro, pero tenemos que entender que las herramientas que nos legó la Ilustración son esenciales, porque esto, cuando se plantea la noción de la adquisición del conocimiento con Kant y Hegel, podíamos hacer un cambio en la historia, porque nosotros ahora podemos ver que en sociedades dogmáticas como la Corea del Norte no existe esta libertad o libertad del individuo, y lo que le permite
vivir en un mundo no fantasioso, pero sí alternativo, ¿no? Un mundo que realmente no concibe la tecnología, no concibe las cosas que surgen con la globalización. Y esto hace que estas personas realmente en su realidad nacen y crean este contexto y mueren también en ese contexto, lo que permite que no se desarrolle a nivel de tecnología, a nivel de otro tipo de pensamientos o cuestionamientos filosóficos sobre la existencia, sobre el fin de la vida. Y imaginemos que ese hubiese sido el mundo en general si no se hubiese separado el pensamiento secular y el pensamiento papal. Si el pensamiento papal hubiese estado siempre estricto de esta forma y no hubiesen habido filósofos como Kant, Descartes, Lutero y demás, no se hubiese dado más libertad al individuo, ¿no? Y Hegel también no explicaría que el proceso del desarrollo histórico es el proceso de la libertad, de la conciencia, del espíritu. Y en ese caso nos ha legado la vida que tenemos, el pensamiento que tenemos, la ilustración. Y eso es sumamente apreciable e importante. El diálogo entre, por ejemplo, hay diferentes modos en donde se critica la supremacía de la razón también. Por ejemplo, en el conocimiento, en la adquisición del conocimiento, de las emociones o de las cosas espirituales. Y la ilustración plantea tensiones también, pero pone la razón como la cúspide, en la cima, mientras que en el campo de la inteligencia emocional, en el campo de la física cuántica y de la computación cuántica, ya podemos hablar de algo mucho más complejo que simplemente la razón, ¿no? La razón como guía es importante, sí, pero existen principios que aún no conocemos, no podemos entender por medio de la razón. Necesitamos un tipo, como los medievales dirían, ¿no? Los de la escolástica, un tipo de revelación, ¿no? Pero este tipo de revelación, ¿de dónde viene? ¿Cómo está hecha? Entonces supera lo que la razón nos puede explicar. Y Kant nos diría que existen estos límites, que no podemos hablar de estas cosas, pero esas cosas ya existen en la realidad, ¿no? Computadoras cuánticas, inteligencia artificial, o fenómenos que no son recurrentes y demás cosas que básicamente experiencias cercanas a la muerte, etcétera, que hacen que visión extraocular, que hacen que las personas no pongan a la razón por encima, sino que existan ciertos principios espirituales, holísticos o cuánticos que determinen el mundo. Y esto es un avance, evidentemente, de la ilustración, ¿no? Un avance sobre la ilustración para llegar a un estadio mucho más racional, mucho más complejo. Y también las principales ideas de la revolución filosófica se centran en la centralidad de la razón, el valor de la libertad individual, el contrato social como fundamento político y el progreso a través de la ciencia y la educación. La centralidad de la razón se da cuando la ilustración establece a la razón como herramienta principal para comprender el mundo y resolver problemas, desafiando la autoridad tradicional y la religión. Y esto es, como reflexionamos antes, es muy complejo y ha sido un cambio importante para la humanidad que estamos viviendo actualmente. Este énfasis en el pensamiento crítico marca la ruptura con el dogmatismo o un fomento autoritario de por ejemplo, los reyes tiranos no tenían autoridad sobre el pueblo, pero con este pensamiento que establece la razón y también conceptos que se crean en ese entonces, como los derechos naturales por Locke, derecho a la propiedad, derecho a la vida, hace que estas personas tengan un tipo de cambio de conciencia y ya separen el dogma de
la libertad o de la razón como herramienta principal para comprender el mundo y resolver problemas también, ¿no? Ahí Hegel nos diría que en el transcurso de la historia existe este tipo de dialéctica entre el amo y el esclavo, pero lo mismo sucedería en la historia, ¿no? Donde se tiene que llegar a una síntesis que conlleve a más libertad para los ciudadanos. Y básicamente esto fomenta la autonomía intelectual, que ha sido central en todo el desarrollo de la humanidad hasta el tiempo actual. Como vimos el ejemplo de Corea del Norte, ellos no tienen este tipo de libertad o autonomía intelectual porque están determinados a un tipo de pensamiento específico, lo que sería un mundo alternativo si no hubiese habido filósofos que hubiesen cambiado la historia, creado conceptos nuevos, hecho este trabajo de buscar aquellas verdades trascendentales, aquellas cosas que desarrollaran a la humanidad. También el valor de la libertad individual, no filosofías como la de Luc o Rousseau destacaron la importancia de los derechos naturales como la libertad, la igualdad y la propiedad, y estas ideas sentaron las bases para los sistemas democráticos modernos y el reconocimiento universal también de los derechos humanos. Estos derechos humanos surgen con estas ideas de igualdad, de libertad, de propiedad, propuestas por Locke y de Rousseau, que básicamente son la clave para una sociedad armoniosa, ¿no? Para que no haya conflictos, para que no haya este tipo de desarmonía social. Y también una de las ideas principales de tantas es el contrato social como fundamento político. Los filósofos de la Ilustración han planteado que el poder legítimo emana del consentimiento de los gobernados, y esto era algún cambio revolucionario porque muchos pensaban que el poder legítimo surgía de la emanación de la orden de Dios, de decirle él va a gobernar, ¿no? Una orden dogmática, una orden de herencia, una orden divina o un derecho divino, como se le decía antes, ¿no? Pero estos cambios que surgían con el consentimiento de los gobernados para legitimar el poder a una persona o a un grupo fue esencial, ¿no? Y los burgueses también luchaban por esto, pero ellos ya se inclinaban un poco por la propiedad privada. Lucharon por la propiedad privada, y este concepto de el contrato social como fundamento político impulsa movimientos revolucionarios como los de Francia o la independencia de Estados Unidos, que ha sido un cambio. No se imaginan la magnitud de cortarle la cabeza al rey en Francia, y esto ha inspirado no solo a un cambio social político, sino también un cambio en donde las personas retoman el poder, el consentimiento para legitimar el poder para el bien común. Y el bien común, evidentemente, es el que prima en el contrato social como fundamento político. También otro concepto o idea principal en la revolución filosófica es el progreso a través de la ciencia y la educación, ¿no? La Ilustración promovía o promueve el método científico como una vía para alcanzar a la verdad o al conocimiento último o al avance del ser humano, priorizando el conocimiento empírico y la experimentación como formas puras o verdades puras que puedan ser conocidas, ser estudiadas. Y esto hace que todo el pensamiento que teníamos porque, por ejemplo, no, ahora sí nos ponemos a provocar rayos nosotros, tendríamos la capacidad de conocer aquel fenómeno, pero no solo conocerlo, sino que replicarlo. Y al replicarlo uno se pone en la superioridad sobre la naturaleza, uno se pone de forma moralmente superior a la naturaleza, y eso hace que cambie evidentemente el enfoque que tenemos sobre la relación entre el hombre y la naturaleza, lo que permite que entonces nosotros interactuemos con el mundo, pero no solo con el mundo, sino con los demás, ¿no? Si nosotros somos superiores a la naturaleza, pero hay otro que es superior a la naturaleza, entonces debe haber algo mucho más complejo que nos haga armonizar entre la convivencia entre el individuo y otro individuo. Y básicamente ahí ya se crea el consentimiento social como fundamento político y hace se vuelve más compleja la sociedad, ¿no? Rousseau en su libro el origen sobre las desigualdades del ser humano
menciona esto, ¿no? Que en el desarrollo de las ciudades modernas se da un conflicto, se corrompe al hombre, y esa corrupción hace que se incline por el amor propio. El amor propio siempre viene de la comparación, de los efectos sociales, ¿no? Y esto hace que no nos desarrollemos de forma armónica siempre y en todo lugar, pero necesitamos de esto para vivir en sociedad. Y Rousseau por eso destaca la libertad, la igualdad y la propiedad para factores que armonicen el conflicto en la sociedad. Y la educación también se convierte en un medio esencial para la liberación de las personas de la ignorancia, de la superstición, de las creencias y de este tipo de dogmatismos que se puede acoplar analógicamente a lo que están viviendo Corea del Norte o sociedades comunistas. Y también consecuencias duraderas, ¿no? Las ideas sobre la transformación político-social, como la justicia, la abolición de la esclavitud, la igualdad de género, surgen en este periodo del siglo XVIII, que básicamente son el legado que tenemos ahora, ¿no? El avance de la ciencia y la tecnología también son consecuencias duraderas que han sentado las bases para más revoluciones industriales, ¿no? Sobre el Fordismo, ¿no? Que el Fordismo era que antes el trabajo era complicado, hacer un auto, ¿no? Tenías que hacer primero la llanta, después el motor, después colocar, después esto, pero cuando llega el Fordismo, cada uno tiene su forma de actuar, ¿no? Uno pone la llanta y solo se dedica a la llanta, y otro pone solo el motor y se dedica solo al motor. Uno mueve este tornillo y ese tornillo mueve todo el día, ¿no? Y este tipo de trabajo que ha cambiado, ha revolucionado el Fordismo en el desarrollo de la industria, ha sido fundamental para el avance de la ciencia y la tecnología, ¿no? Para que se haya más producción. Y evidentemente esto Ford decía, ¿no? Yo quiero que mis trabajadores conduzcan los carros que construyen. Y evidentemente era el símbolo del progreso cuando estaba surgiendo el Fordismo como método de trabajo avanzado. Y también en este siglo XVIII existen cambios en la filosofía, ¿no? Surgieron debates sobre el papel de la razón frente a otras formas de conocimiento como la emoción, la intuición o la espiritualidad, pero la filosofía contemporánea heredó la búsqueda de diálogo, la búsqueda de crítica constante contra medios para el progreso, un tipo de buscar esta dialéctica de posiciones para que avance la sociedad, ¿no? Un pensamiento hegeliano. Y también la universalización de los derechos humanos fue clave en este siglo, dado que ideas como la libertad, igualdad y fraternidad influyeron en la creación de derechos humanos, como la Declaración del Hombre y del Ciudadano en 1789 en Francia y la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948. Recordemos que estos derechos humanos son hace poco, no son hace más de 200, más de 300 años, sino que se dan hace poco, ¿no? Y imagínense ahora cómo la sociedad va a cambiar de acá de 100 años, va a ser sumamente compleja y hasta va a haber cosas que tal vez uno no se puede imaginar, pero tal vez las pueda ver, ¿no? Y para la revolución filosófica del siglo XVIII no solo transformó su tiempo, sino que dejó un legado que sigue moldeando las bases de la modernidad. Sus ideas sobre la razón, libertad y progreso nos invitan a continuar reflexionando y actuando para construir un mundo más equilibrado y justo, y también para hablar sobre problemas que van a surgir en este nuevo cambio, que este nuevo cambio es realmente muy fascinante, que es el surgimiento de la CIA, el surgimiento de la tecnología, el surgimiento de las máquinas cuánticas, que es sumamente importante e interesante este ámbito de la ética en la sociedad moderna, de la epistemología en las máquinas y demás cosas que se tratan en la actualidad, que vamos a ver mucho más adelante. Sin embargo, no estuvo exento de críticas. Por ejemplo, pensadores como Habermas desarrollan teorías de la acción comunicativa que amplían el uso de la razón hacia el diálogo y el consenso social, y
la filosofía contemporánea hereda el énfasis en la razón de la ilustración, pero la complementa con la crítica a sus límites. Tiene limitaciones, ¿no? Porque recordemos que en este periodo Europa era el centro de todo el mundo. Y evidentemente esto no imitaba el diálogo o el consenso social entre las colonias y los reinos dominantes o invasores. Entonces los movimientos como el postestructuralismo, como Derrida y Foucault, cuestionan la universalidad de la razón, ¿no? Y exploran la influencia de poder, la cultura y el lenguaje en la estructura del conocimiento. Determina esto, ¿no? Determinó desde antes y determina ahora también. Y también surge las críticas al universalismo ilustrado, este tipo de eurocentrismo ilustrado, a fomentar una mayor valoración a las diversas culturas. Esta crítica se da con el multiculturalismo y sus estudios postcoloniales dialogan con la ilustración al defender el respeto por las diferencias sin perder de vista los ideales de igualdad y dignidad. Crea una armoniosa práctica para la diversidad de diferentes culturas, ¿no? Pero evidentemente no fue así, más que ya cuando se dio la crítica en el periodo contemporáneo, cuando realmente se diversificó y se habló de este multiculturalismo como progreso y desarrollo humano. Y la ética y los derechos humanos también están muy relacionados con debates sobre la bioética, los derechos de las minorías, la justicia climática y también la IA, ¿no? Por ejemplo, no el más conocido, sino uno de los más importantes es John Rawls. En su teoría de la justicia actualiza los principios ilustrados para un contexto global, defendiendo la equidad como base de las instituciones sociales, pero esta equidad surge con el desconocimiento, con el velo de la ignorancia, ¿no? Y este velo de la ignorancia es cuando una persona rico o pobre, no importa, se pone una venda en los ojos y no sabe si va a ser rico o pobre, pero esta persona tiene que elegir los derechos que mejor le convengan a los menos favorecidos para que así tengamos instituciones justas, imparciales, ¿no? La justicia como imparcialidad. Y en la sociedad actual, la democracia, la educación como motor, la ciencia, la globalización de los derechos humanos surgen como un tipo de importancia, de influencia que tuvo la filosofía del siglo XVIII. Tenemos algunas preguntas. ¿Qué fue la revolución filosófica del siglo XVIII? Para sintetizar y para ser más general, fue un movimiento intelectual. O me gusta a mí decirlo, un cambio de conciencia que floreció en Europa durante el siglo XVIII. Se centró en el uso de la razón, la libertad individual y la ciencia para cuestionar las tradiciones dogmáticas religiosas y las estructuras de poder autoritario como eran los reyes y diversas congregaciones de poder. Y otra pregunta es: ¿qué impacto tuvo en la política, ¿no? Ya mencionamos antes los derechos humanos, pero ellos influyeron en cortarle la cabeza al rey de Francia, ¿no? A María Antonieta. Entonces la Revolución Francesa y la independencia de América también. Y esto evidentemente fue un cambio para todo el mundo, ¿no? Porque de ahí surgieron más revoluciones y se adoptaron estos principios de propiedad, derecho a la vida, derecho a la propiedad y derecho a la igualdad ante la ley. Y también promovió la creación de democracias y la separación de poderes, ya basados en el contrato social y la igualdad ante la ley, y también basados en los derechos humanos, ¿no? En las constituciones modernas que se basan en los derechos humanos. ¿Quiénes fueron los principales filósofos de la época? Tenemos que entender que en la época moderna todos influyeron a todos, todos estaban relacionados contra todos. Incluso se puede decir que Kant estuvo influenciado por Descartes. De hecho, toda la modernidad se ha basado en Descartes. Descartes creo que es
el iniciador de este periodo racionalista, y creo que es el principal filósofo de la época. Pero también tenemos a Locke, ¿no?, de habla del contrato social y los derechos naturales, a Voltaire, que habla de la libre expresión y la tolerancia religiosa, a Rousseau, que propone el concepto de la voluntad general y la soberanía popular, a Kant, que mencionaba también su famosa frase atrévete a saber. Y todos influyeron a todos, la verdad, todos son importantes. Otra pregunta es por qué sigue siendo relevante hoy en día, ¿no? No solo tiene que ser relevante por el hecho histórico, sino también por las ideas que han surgido de ahí, ¿no? Tenemos que entender que democracia, derechos humanos, ciencia, educación, surgen de este periodo 18. Sin este periodo 18 no hubiésemos podido desarrollar este tipo de conceptos, este tipo de conciencia sobre estas cosas, sobre los hechos, sobre estas ideas que al final se convierten en hechos, y estos hechos se convierten en una forma de vivir, en una costumbre, en un hábito, en un desarrollo humano. Y evidentemente por eso es muy importante, más que por el hecho histórico también, que también es importante conocer la historia. Y la Ilustración nos recuerda la importancia del pensamiento crítico y el progreso racional. Bien, la Ilustración fue un movimiento global. Para mencionar, nació en Europa como primer punto. Sus ideas influyeron en movimientos de independencia en América y en reformas políticas en todas las partes del mundo, ¿no?, como derechos humanos. Pero hoy en día creo que se puede decir que percibe que tiene influencia en todo el mundo, ¿no?, en ideales universales sobre la justicia y la libertad, lo que permite que sí podemos decir que fue un movimiento global, ¿no? Dussel también en su libro hablaba sobre este tipo de ilustración que surgía en las colonias, pero ya con un enfoque más autóctono de la misma tierra, pero tomaban evidentemente conceptos europeos para desarrollar sus ideas también. Bien, llegamos al episodio, a la sección final. Muchas gracias por escucharnos este último día del año. Y te deseo un buen año 2025, y estoy seguro que va a ser un fascinante, gran año para aquel que esté escuchando esto. Sin nada más que decir, tengan un buen día y nos vemos el próximo año.